Una vez, un brillante científico dijo que hay dos cosas infinitas en este mundo: el universo y el desarrollo de la película de FNAF. Y de la segunda no estaba muy seguro. Ya ha pasado bastante rato desde que se anunció la producción de una película de FNAF. Básicamente, cuando el anuncio ocurrió, la Nintendo Switch aún era conocida como la NX. FNAF 3 tenía un mes de haber salido. El más reciente iPhone era el iPhone 6. Y Fortnite todavía no existía. Ya son bastantitos años, la verdad. Desde abril de 2015, para ser exactos. Y realmente no se ve que esta película vaya a salir pronto. O bueno, eso diría, de no ser porque luego de mucho tiempo de silencio, al fin hay noticias buenas con respecto a la película. Y es que se anunciaron a los que serían los actores que interpretarían los papeles de William Afton y Mike Schmidt, lo cual se convierte en un gran alivio para nosotros los fans, pues demuestra que el interés de que esta película salga a la luz sigue vivo. Pero, ¿por qué han tardado casi 10 años produciendo esta cinta? ¿Y qué ha pasado realmente durante ese tiempo? Hoy quiero realizar con ustedes un repaso a todas las noticias en torno a su desarrollo durante estos casi 8 años, para así ver el tortuoso desarrollo por el que ha pasado la película y en qué situación se encuentra actualmente. Comencemos por el inicio de todo. FNAF estaba en la cúspide de su hype posible, luego de la salida de FNAF 3, posiblemente uno de los títulos más esperados por internet durante esa época. El 7 de abril de 2015 comenzaron a circular las noticias de que Warner Bros. Había comprado los derechos de Five Nights at Freddy's para producir una película basada en la historia del juego, eligiendo a Roy Lee, que fue productor de las películas de Lego y coproductor de la saga de Cómo entrenar a tu dragón, junto a Seth Grahame-Smith y David Katzenberg, productores de las películas de It. Estamos emocionados por trabajar con Scott para hacer una loca, aterradora y curiosamente adorable película. Fueron las palabras de Graham Smith, luego de que la noticia saliera a la luz. La noticia tomó de improviso a todo internet, aunque con la mayoría sabiendo que era cuestión de tiempo, ya que FNAF se encontraba en su pico de popularidad, y era el siguiente paso obvio, similar a lo que actualmente Poppy Playtime está intentando hacer para su naciente franquicia. El artículo de Kotaku mencionaba que las películas de videojuegos son conocidas por terminar en el purgatorio de Hollywood. ¿Quién diría que 8 años después haría la mejor acertación de su vida con esta película? Tal vez el editor sabía cosas. Aunque la verdad, estamos hablando de que en ese tiempo aún no salían las películas de Sonic o Detective Pikachu, por lo que aún se tenía un estigma de que toda película de videojuegos era mala, mediocre o nunca llegaba a salir. Pero en fin, aún faltaba un director y un escritor para comenzar a pensar en cuál sería la trama de la película. Y no pasó mucho para que consiguieran unir al equipo a Jill Kennan, quien dirigió la nostálgica película The Monster House. Luego del anuncio, tomó cada oportunidad que tenía para subir fotos a su Twitter sobre las ideas de los diseños de los animatrónicos que saldrían en la película. La gente emocionó con cada captura que subía, y fue por eso que anunció también que los animatrónicos serían construidos por la compañía Jim Henson's Creature Shop, la misma encargada de la creación de las marionetas de los míticos Muppets y la creación de efectos en las criaturas de varias películas conocidas. Y aunque más de uno, incluyéndome, creyó que las fotografías que subía Jill Kennan se trataban del proceso de la creación de los animatrónicos para la película, en realidad eran animatrónicos ya existentes de la tienda que trabajarían con ellos. Pero eso no evitó que emocionara a todos los fans, que solo ponían su imaginación a volar, pensando en lo que estaríamos viendo en un futuro en la pantalla grande. Después el mismo Kennan prometió que usarían lo menos posible el CGI, y serían más por el uso de efectos prácticos, además de que Scott estaría súper involucrado con la trama. En fin, el hype solo podía crecer y crecer con cada nueva noticia y el comentario que el director hacía. Las cosas estaban fluyendo bien y nada parecía salir mal. Pero después de eso, nada. Abruptamente, nos quedamos sin nuevas noticias. Mientras Scott estaba enfocado en el lanzamiento de FNAF 4, en la primera novela de su serie de libros que sacaría sobre la franquicia, y en... Todos únicamente podíamos tener la esperanza de que la producción ya había comenzado, y solamente nos tocaba esperar e imaginar que ellos en realidad solo buscaban el momento perfecto
para anunciar el lanzamiento de la película, cosa que desgraciadamente aún no llegaría. No tuvimos nuevas noticias sino hasta 2 años después, en enero de 2017, las cuales serían pésimas noticias. Lo peor estaba por confirmarse. Scott anunciaba en un post de Steam que durante el año de 2016, la producción de la cinta fue retrasada múltiples veces, debido a problemas con la industria del cine como tal, que provocó desgraciadamente que todas las ideas, guiones y progreso hasta ese momento fueran desechadas, y de nuevo estuvieran desde el punto de partida. Pero a pesar de todo, el buen Scott mencionaba que no era tan mala idea volver a comenzar, y se mantenía positivo, haciendo énfasis en su preocupación por hacer la película ideal para los fans. Los rumores y especulaciones ahora apuntaban a que la película saliera por ahí en 2018. Para finales de marzo, una nueva noticia saldría, que nos daría una nueva esperanza. Warner abandonaría la producción de la película de FNAF y buscaría ofrecer los derechos a alguna casa productora. Una fotografía de una silla con las palabras Freddy en ella y una pantalla en el fondo con el logo de Blumhouse Production sería subida en el Twitter de Scott, dando un posible guiño a cuál sería la próxima productora de la cinta. Y 2 meses después, se confirmaría la noticia de que Blumhouse, conocidos por la popular saga de Actividad Paranormal, Insidious y La Purga, serían los que producirían la película sobre FNAF. Lo que también significaba que el entusiasta Jill Kennan, aquel que nos emocionó al principio con su misma emoción de trabajar en la cinta, abandonaría el proyecto y todas sus ideas serían desechadas. Pero hey, no se sientan mal. En los próximos años trabajaría en el reboot de la película de Ghostbusters Afterlife, y actualmente ya está dirigiendo y escribiendo la futura secuela. Sobre los otros involucrados, se desconoce si siguen en el proyecto o no. Es posible que no. Pero regresando a Blumhouse, esta parecía la oportunidad que estábamos esperando. Una casa productora experta en hacer películas exitosamente escalofriantes y populares. Por fin, parecía que las cosas comenzarían a tomar rumbo. Para este punto, la franquicia ya tenía 3 años de vida, y aunque su popularidad ya había comenzado a bajar, esta seguía siendo mucha, y tenía muchos fans emocionados por la película sobre Freddy's. Durante el resto del año no habría nuevas noticias. Pizzeria Simulator saldría a finales del año, y Scott cerraría la historia de la saga original de la franquicia con broche de oro. O bueno, de eso creíamos. Mira este video si quieres saber por qué. Pero en fin, pasando al siguiente año, 2018, de nuevo saldrían nuevas noticias en febrero. Y es que se habría conseguido unir al equipo a Chris Columbus, conocido por ser guionista de las películas de Gremlin Goonies, director de las películas de Mi Pobre Angelito y por su trabajo en películas de Harry Potter y Pixeles, y lo habrían llamado para dirigir, escribir y producir la cinta de Freddy's. Poco después, en un post de Steam, Scott habló de que ya se tenía un primer boceto del guión, que involucraba una historia sobre los eventos del primer juego mientras sentaba las bases para futuras secuelas sobre el segundo y el tercer juego, el cual fue aprobado por Jason el productor y por Chris el director. Con gran emoción, Blumhouse tuiteó que se planeaba que el lanzamiento ocurriese en 2020. Las cosas de nuevo volvían a avanzar satisfactoriamente. Pero después, el guión fue desechado por el mismo Scott, y aceptando que debido a esto, la película estaba siendo retrasada nuevamente, pero esta vez por su culpa. El mismo Scott menciona que su intención es encontrar la historia adecuada, y con certeza aseguraba de que o se hace la película correcta o no se hace nada. Algo que ciertamente nos puso muy nerviosos a todos. Más adelante en el post, detalla que si es necesario reiniciar 10 veces más para encontrar la historia perfecta, es lo que haría, y que con confianza esto lo llevaría por el camino indicado. Pero de cualquier modo, era una lástima saber que ese lanzamiento previsto para 2020 ya no iba a ser posible, y ahora tocaría esperar más tiempo para ver la película en cines. Durante ese mismo año, Scott aceptaría tener una entrevista del youtuber Dawko, luego de ganarle en un reto de que si era capaz de completar el Ultimate Custom Night en 50-50, obtendría una entrevista con él. Una de las preguntas sería con respecto al desarrollo de la película. Scott contó que lo presionaron mucho a que la película saliera lo antes posible para aprovechar el hype que había por la franquicia en ese entonces, pero él se negó rotundamente,
manteniendo su ideal de crear una buena película que fuera buena por sí mismo y no por llevar Freddy's en su nombre. Muchos guiones llegaron a su escritorio, y él mismo asegura que escribió 3. Algunos de estos intentaron hacer algo completamente original, lo cual no fue bien recibido. Después, pensaron en contener todas las teorías y líneas del tiempo de todos los juegos, lo cual no terminó cuajando bien tampoco. Luego, intentaron usar de base las historias de los libros, pero Scott se negó a la idea. Como anécdota graciosa, uno de los guiones que estuvo a punto de ser elegido fue uno donde la historia se centraba en peluches cobrando vida y apoderándose de la ciudad. ¿Se hubieran imaginado una película de Freddy's así? Pero bueno, de nuevo, como cuando recién se anunciaba la película por primera vez, tendríamos que soportar otros 2 años de silencio para saber de alguna nueva actualización sobre el desarrollo de la cinta. Durante este tiempo, en 2019, se lanzarían Help Wanted y Special Delivery, además de los ports oficiales de la saga original a consolas, y también el primer anuncio de Security Breach, que se daría en agosto del mismo año. Y en 2020, pues... ustedes saben qué ocurrió. No hace falta decirlo. Pero a pesar de la situación, en junio se confirmaba que la producción de la cinta seguía en pie. Y para noviembre, por fin se anunciarían nuevas noticias relevantes. Y es que Scott tendría malas noticias. Y en un post de Reddit publicaba una lista de guiones desechados, de los cuales les hablaré de los más relevantes. Al primero lo tituló el guión F, el cual trataba de un grupo de jóvenes problemáticos que se infiltran en Freddy's, donde el caos se desata, y que al final termina con los protagonistas en una fábrica subterránea secreta donde se diseñaban robots para el gobierno. Sí, demasiado alejado del material original, por lo que fue desechado. El siguiente fue el ya mencionado Peluches toman Manhattan, que trataba de peluches tomando Manhattan, y fue desechada porque los peluches tomaron Manhattan. Scott lo prendió en llamas. El guión que se quedó por más tiempo fue uno con la sinopsis de un niño nuevo en el pueblo que se encuentra Freddy, el cual al principio parecía una buena idea para una historia, pero Scott terminaría por desecharlo por considerarlo no lo suficientemente bueno. Y por último, el que sería elegido sería el guión llamado Mike, del cual se trata de una combinación de las mejores partes de todos los guiones hechos anteriormente, con los personajes suficientes y la combinación perfecta entre diversión, miedo y una historia centralizada. ¿Las malas noticias? Pues que ya no habría más guiones que añadir a la lista, porque oficialmente harían el guión de Mike, y las filmaciones iniciarían en la primavera de 2021. Ah, Scott, eres todo un loquillo, sí que nos engañaste a todos. Con eso, por fin los fans comenzaron a tener más esperanzas que nunca, pues nunca antes se había llegado a esta fase. Y ahora por fin, el inicio del rodaje estaba justo a la vuelta de la esquina, por lo que parecía que después de mucha espera, la cinta que siempre soñamos realmente se volvería realidad. Pero la realidad era que esta era la película de FNAF, y si ya nos había hecho esperar hasta ese momento más de 5 años, estaba decidida a hacernos esperar todavía más. Durante 2021, la controversia de Scott encendió la furia de todo Twitter, luego de que saliera a la luz que el creador de Freddy's hacía numerosas donaciones financieras a las campañas de los candidatos a la presidencia de 2020 en Estados Unidos. Sin meternos a detalles y para que entiendan por qué mucho americanito estaba ardido por esto, tienen que saber que en Estados Unidos los americanos se toman fuertemente en serio la política, y durante la campaña entre Joe Biden y el pintoresco Donald Trump, los ánimos entre izquierdas y derechas estaban a tope, por lo que podías ver gente esparciendo odio por el simple hecho de tener una opinión diferente a los demás, o se hace los extremistas. Desde gente arrancando carteles apoyando a los candidatos hasta discusiones en medio de la calle en un día normal. Los americanos se toman la política como nosotros los mexicanos el fútbol. Pero bueno, el punto es que mucha gente enfureció con Scott por apoyar a candidatos que reprimían los derechos de la gente LGBT, lo cual provocó que no solo lo cancelaran, sino que terminaron doxeando su información e incluso su domicilio, además de que luego lo amenazaron a él y a su familia, haciendo que poco después decidiera hacerse a un lado de la franquicia de FNAF y retirarse del desarrollo de videojuegos. No quiero dar mi opinión al respecto, porque se trata de un tema muy delicado,
pero quiero decir que es una pena que esta fuera la forma en la que las cosas tuvieron que ocurrir. Y como si las cosas no podían ir peor, de nuevo la producción perdía a su director, pues Chris Columbus se retiraba del proyecto, siendo ya el segundo que pasaba por el puesto. Actualmente Chris trabaja en la tercera parte de Gremlins. Poco después, el productor Jason confirmaba que el guión previamente elegido fue descartado también, y que el rodaje nunca comenzó en la primavera de 2021 como se había esperado. Cuando parecía que las cosas ya se estaban dando y todo por fin se acomodaba, otra vez de nuevo los retrasos y problemas con el guión volvieron a aparecer. Otra vez estábamos donde mismo, al borde de no tener una película, y que en cualquier momento el proyecto fuera enlatado. Pues ya habían pasado 6 años desde el anuncio, y la popularidad de la franquicia tenía ya mucho de haber pasado por su momento más alto. Y lo único que había próximamente para la franquicia era la salida de su juego más ambicioso hasta ese momento, Security Breach. Y ya sabemos cómo terminó eso. A pesar de todo, el productor Jason aseguró a los fans que la película iba a ocurrir, y lo único que querían era tener un guión que no decepcionara a Scott. Parecía que las cosas solo podían empeorar, y las esperanzas poco a poco se terminaban, lo cual nos lleva al 2022, el cual vendría a ser como un tanque de oxígeno para todos los fans que estaban esperando, pues sería un año de noticias esperanzadoras. Comenzando el año, Jason aseguraba que la cinta estaba muy cerca finalmente, y que posiblemente la veríamos salir en 2023. Después, en agosto, un nombre familiar volvería a ser mencionado, pues Jason confirmaba que Jim Henson Crystal Shop, los mismos que fueron inicialmente mencionados por el primer director del proyecto, Jill Kennan, aún trabajarían en los efectos especiales para la película, junto con una fotografía de lo que parecería ser la creación de un modelo de Freddy en miniatura. Para octubre, otra excelente noticia llegaría, pues se confirmaba la nueva directora en el proyecto, que sería Emma Tammy, conocida por su trabajo en películas como... ¡Ala! Bueno, pues no conozco ninguna de estas películas. Pero, ¿qué más da? Por fin tenemos un director en el proyecto. Y lo que es mejor, por fin había nueva fecha de rodaje, prevista para comenzar en febrero de 2023, algo que fue confirmado por el mismo Jason. Las buenas noticias seguían llegando y llegando. Al fin volvíamos a ver progreso en un proyecto que venía estancado desde hace 7 años. Y la noticia más reciente, anunciada a la fecha que se hace este video, es que en diciembre se revelaron a los actores que darían vida a William Afton y Mike Schmidt. Matthew Lillard, conocido por su papel en las películas de Scream, pero más icónicamente por ser el poderoso Shaggy en Scooby-Doo, haría el papel de William Afton. Josh Hutcherson, conocido por su papel en las películas de los Juegos del Hambre, por interpretar a Peter Mellor, tendría el papel de Mike Schmidt. Poco después, también se revelaría a la pequeña actriz Piper Rubio, como la pequeña hermana de Mike, Abby. Y por último, a Mary Stuart Matterson, conocida por películas como... tampoco conozco estas. Quien daría vida a un villano femenino aún desconocido. ¿Será acaso que estaremos viendo alguna clase de Bunny? Ya veremos con el tiempo. Sin duda, estas noticias son bastante alentadoras y nos llenan de esperanza de nuevo a todos esos fans que tienen desde 2015 esperando que la película salga. Muchos de ellos comenzaron a seguir a la franquicia cuando eran tan solo unos niños, y muy seguramente irán a verla ya siendo unos pubertos, sino que mayores de edad. Yo en lo personal creía que la película había sido cancelada, sino que estaban por anunciar que había sido cancelada, pero honestamente estoy muy emocionado porque sigue en pie, y con planes de salir muy pronto. Pero, para ser realmente sinceros, no pondría mis expectativas muy en alto si fuera ustedes. Luego de varios años de producción y muchos guiones rechazados, están completamente fundidos creativamente. Porque de verdad, hacer 9 guiones y aún no poder elegir uno, debe significar que simplemente no hay una idea clara. Digo, yo no sé de cine, y mucho menos de producir largometrajes, pero imagino que si se quiere contar una historia, no debería haber mucha dificultad para elegir la forma indicada. Después de todo, no es como si Scott fuera ajeno a contar historias. Tan solo miremos los videojuegos y sus libros. Realmente el problema de Scott fue querer ser muy perfeccionista, aunque
tratándose de su obra maestra, obviamente como no serlo. Pero tal vez lo llevó demasiado lejos, deshaciéndose de guiones a los cuales ya se les había dado luz verde y él mismo se sentía satisfecho. Yo espero que pueda sorprendernos y demostrar que al final cumplió su palabra. Pero como digo, a este punto, la expectativa y el hype que se han ido acumulando durante todos estos años hará muy difícil satisfacer a todos aquellos que estuvimos esperando por mucho tiempo. Y ojalá me equivoque, pero si ya pasó con otro producto de la franquicia, bien, puede volver a pasar.